Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no le recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio extraño, tiene muchas cosillas. Empieza advirtiéndonos: Jesús se completaban los días en que iba a ser llevado al cielo. O sea, se acerca la pasión del Señor. Aunque se acerque, en este tiempo de lo que será el camino hacia Jerusalén pasarán muchas cosas. Y en el Evangelio se hace un poco largo, hay muchas enseñanzas. Pero ya es un momento especial, ya se ha acabado aquellas grandes multitudes que lo aclamaban. Sí, habrá multitudes, pero mucho más pequeñas. Muchos seguidores de Jesús ya lo han dejado. Habla muy difícil. ¿Qué es esto? No se entiende. Incluso los apóstoles han estado en duda: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el caso es que decide, bueno, es la hora. Hay que ir a Jerusalén, a la pasión, a morir, a mostrar el amor inmenso de Dios a los hombres con su muerte. La nueva alianza que se hace con la muerte y resurrección de Cristo. Bueno, y por el camino, lo primero que pasan de Galilea para ir a Judea, pasan por Samaria. Allí están los samaritanos. Recordemos que los samaritanos eran como una secta que se había separado de los judíos hacía muchos años, seguramente prácticamente casi 800 años. Eran lo que había sido el antiguo reino del norte, pero se había ido separando. Sí, creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, tenían su santuario. Eran como una secta separada, totalmente separada de los judíos. Y además con una mentalidad de un cierto odio a los judíos. Y ven que estos que pasan van a Jerusalén, o sea, van a adorar. O sea, son judíos, ni hablar, no se les da hospitalidad. Y viene la reacción, aquí la hemos visto, la de Santiago y Juan. Y eso que son 2 de los grandes apóstoles. Pero vemos aquí como todavía les cuesta entender muchas cosas y necesitarán recibir el Espíritu Santo en Pentecostés para darse cuenta de tantas cosas. Y eso que tienen a Jesús al lado, eso que están aprendiendo de Él y no se enteran. Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Esa mentalidad de, bueno, si no estás conmigo, estás contra mí y puedo eliminarte. Saben que Jesús es importante, todavía no saben bien qué es,
Dios hecho hombre, pero que está tocado por la mano de Dios sin ninguna duda, ya lo saben. Pues que Dios elimine a aquellos que van contra las obras de Dios. No, Jesús los riñe, como nos reñiría a nosotros si pensáramos lo mismo. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y tenga vida y vida eterna. Y entonces, mientras van de camino, se encuentran con toda una serie de gente, que nos la ponen aquí toda junta, y que hay que entender un poco el contexto y las respuestas para ver de qué va todo esto. Primero viene uno y dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Con la respuesta de Jesús se entenderá más la personalidad de este hombre. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras, los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. ¿De qué va este hombre que dice: te seguiré a donde quiera que vayas? Pues lo que quiere decir es muy fácil. Jesús se va hacia Jerusalén. Algunos lo consideran que es el Mesías que ha de llegar, o sea, será el nuevo rey de Israel. Venga, es el momento, aprovechémonos. Yo te sigo, tú me das un cargo. Aprovecharse de Jesús. Y Jesús ve claro, este no está llamado por Dios, está llamado por el egoísmo pensándose quién sabe qué. Pues mira, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, como diciéndole: oye, que si lo haces por dinero y cargos, olvídate, que aquí no vamos para eso. Y eso en la Iglesia, por desgracia, continúa pasando también de tanto en tanto. Al segundo, a otro le dice: ya no es el personaje en cuestión que se ofrece a Jesús, sino Jesús que pide. A uno le dice: sígueme. Y el otro responde: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Claro, aquí algunos se interpretan mal diciendo: claro, es lógico, si se acaba de morir el padre, que lo entierre. No, aquí la idea de fondo es: déjame volver a casa, cuando se muera mi padre ya estaré libre, y entonces cuando ya esté enterrado, entonces vengo y soy discípulo tuyo. Y entonces Jesús da una frase lapidaria que hoy está muy de moda en las películas, pero bueno: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Es esa idea de los muertos vivientes del Evangelio, de esos que, como diría el libro del Apocalipsis, parece que están vivos, pero están muertos. ¿Quiénes son esos? Los que no viven en gracia, los que viven lejos de Cristo y lejos de la fe. Hoy, si saliésemos a las calles con esta mentalidad, encontraríamos muchos muertos vivientes, por no decir la gran mayoría. Esos que parecen vivos, pero en la gracia de Dios están muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú anuncia la palabra, tú anuncia el reino de Dios, tú ven, sígueme. Lo importante es hacer revivir esos huesos, esos muertos, que vuelvan a tener ese corazón de carne que Dios quiere, vuelvan a vivir en la gracia, para no vivir solo aquí en la tierra, sino obtener la vida eterna. Y después viene otro que le dice: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Y aquí, por eso nos ponen la primera lectura, ¿os acordáis? Elías y Eliseo. Elías, que el Señor le dice que vaya a Eliseo y que le llame para hacer de sucesor como profeta suyo. Y serán Elías y Eliseo dos de los grandísimos profetas del Antiguo Testamento. Y este es joven, muy fuerte, lleva los bueyes, están arando el campo, le llama y le dice algo parecido: deja que me despida de la gente. Muy bien, hazlo. Y allí los dos bueyes que usaba él, los ofrecen sacrificio. Con las juntas lo que hacen es hacer el fuego, y esa carne la da a comer a toda la gente.
y todos los del pueblo comen de ese sacrificio. Qué diferente es lo que dice Jesús en el Evangelio. Jesús le contesta: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Y es que Jesús aquí debía ver una cosa especial en este hombre. Este hombre de buena fe, pero debía ser una persona débil. Y Jesús le da la posibilidad de que se quede, lo siga y de esta forma se salve. Porque a lo mejor sabía muy bien que si volvía a su casa ya no volvería a Cristo. Se dejaría llevar, estaría tentado por las propiedades o la riqueza o las cosas o la familia y no volvería. Por eso quien pone la mano en el arado, o sea, el que empieza a trabajar por el reino de Dios, pero de repente mira hacia atrás, bueno, ya lo haré, pero no ahora. Ese no vale para el reino de los cielos, porque acaba perdiendo la fe. Es lo que hemos visto en tanta gente, que dice en un primer momento sí a Dios y después le va diciendo no, 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 pero no se lo dice claro ese no, lo dice con los hechos. Aparentemente es de Cristo, pero en las resoluciones de cada día son sin Cristo. Vive lejos de Dios, pero nunca le ha dicho del todo no a Dios, sino que ha ido poniendo siempre excusas. E incluso podría llegar a parecer un buen cristiano aparentemente, pero en el fondo de su corazón, lejos de Dios. Y de alguna forma todo esto conecta con la segunda lectura de hoy. San Pablo a los Gálatas: manteneos firmes, firmes ante el pecado, firmes en la gracia. Habéis sido llamados a la libertad. Y aquí nos explica un poco qué es esta libertad del Evangelio, que no es la libertad de los políticos, de las suflamas, de los libros de texto. La libertad es aquel hombre que es libre. ¿Quién es el hombre libre? El que se ha liberado del yugo del pecado, el que vive la gracia, el que no es esclavo, el que no tiene vicios, el que no es esclavo del mal, ni esclavo del diablo, ni esclavo de las 1000 y más servidumbres de este mundo, de las ideologías, que ha encontrado en Cristo al único Señor y Salvador, así que liberándose del pecado es libre. ¿Quién es el esclavo? El que cae en la trama del pecado y de las ideologías. Y hay, por desgracia, hoy estamos metidos en las ideologías de todo tipo y no nos damos ni cuenta. Y lo que es peor, las ideologías nos venden que si tenemos esa ideología seremos libres, que si tenemos cualquier ideología extraña, entonces sí somos buena gente. Y si no tenemos y seguimos esas ideologías, somos mala gente. Eso es muy típico de las mentalidades dictatoriales. Somos mala gente. Para el mundo de hoy, el cristiano es el peor de todos. El cristiano es un ultra, el cristiano de verdad, el que cree. Es un ultra que va contra los demás porque es intransigente, porque no sigue lo que sigue el mundo, porque no acepta como bueno lo que los demás dicen bueno. Pero ¿cómo vamos a aceptar lo que vosotros decís bueno si lo que decís que vosotros es malo es Cristo mismo y el Evangelio? Y nosotros somos de Cristo y el Evangelio. Por eso no os dejéis llevar por las pasiones, viene a decir San Pablo. No os dejéis llevar por las ideologías, sino según el Espíritu, no según la carne. La carne es todo aquello que nos separa de Dios. El mundo, la carne, todo lo que serían las bajas pasiones de cualquier tipo. No, buscad el bien que Dios quiere, seguid al Espíritu Santo, dejaros guiar por Él, buscar realmente en el Evangelio, vivid libres del pecado para que Dios nos dé la vida eterna.